Así que vamos a seguir viendo algunas cosas de Haskell. Esperen que voy a poner a grabar, ¿sí? Denme un minuto. Ahí está. Bueno, entonces sigamos un poco con hablando un poco de Haskell. ¿Se acuerdan que vamos a hacer un pequeño, breve repaso de la última clase? Muy por arriba. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta antes de que empecemos. La que podemos charlar ahora. ¿Nadie tiene ninguna consulta? Supongo que me están escuchando bien, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan que la última clase habíamos visto algunas funciones de alto orden que ya vienen en Haskell? En particular habíamos visto las funciones fold, y que había dos funciones fold, por lo menos dos que eran importantes para nosotros, que es la fold L y la fold R, ¿sí? Y lo que hacían estas funciones era implementar patrones de recursión. Yo les había contado un poco que cuando definimos funciones, un patrón de recursión muy usual es este que aparece acá, que es en este ejemplo la suma una lista una lista de elementos, que lo que vamos haciendo es tomar de la cabeza, aplicar la operación y sumar el resto. Bueno, ese patrón de recursión es muy común y lo podemos utilizar con diferentes operaciones. Y lo que hacía el fold R era aplicar ese patrón, ¿sí? Y si nosotros analizábamos, el patrón ese va asociando hacia la derecha. Entonces lo que tomaba el fold R para aplicar ese patrón era la operación que queremos aplicar, el neutro de la operación y la lista. Y va aplicando esa operación, ¿no? Entonces lo que va a hacer si aplicamos esa operación con el elemento, el neutro de la lista, es ir aplicándoselo, pero va a asociar hacia la derecha. Bueno, ahí hemos hablado un poco de algunas propiedades que tenía, cómo se definía, hay muchos ejemplitos, así que bueno, no vamos a volver sobre eso, pero es una función muy útil porque me permite de alguna forma abstraerme un poco de, de- de un problema en particular y utilizar una solución general cuando yo estoy programando, ¿no? Y otro patrón de recursión era el fold L. Fold L asocia a la derecha, a la izquierda, ¿no? L es por left. Y el patrón este es un patrón que nosotros utilizamos cuando programamos, que lo que hacemos es ir acumulando generalmente en un argumento, son un argumento acumulador, ¿sí? Para después hacer al final, cuando llegamos al caso base, devolver ese argumento. Es un patrón de recursión también bastante normal en la programación, sobre todo en la programación funcional. Una cosa que teníamos que tener en cuenta es que esta recursión, cuando nosotros la analizamos, fíjense, este patrón de recursión, la recursión es una recursión a la cola, ¿sí? ¿Qué es una recursión a la cola? Es una recursión que, acuérdense, lo vieron en primer año ustedes, una recursión que la recursión es lo último que se hace. O sea, no quedan cosas, cuando yo resuelva la recursión, calcule el valor que tiene la llamada recursiva de la función, no tengo que hacer más nada. Eso se llama recursión a la cola. Fíjense que acá, cuando yo resuelva esto, ¿sí? No tengo operaciones por fuera de la recursión para resolver. Entonces, se llama recursión a la cola. Lo que tiene recursión a la cola es generalmente se puede implementar de forma más eficiente que una recursión de este estilo, que no es como la que vimos recién, donde estaba. Esta recursión no es recursión a la cola, porque fíjense que una vez que yo resuelva la llamada recursiva, todavía voy a tener que sumarle X. O sea, hay cosas por fuera de la recursión para resolver. ¿Sí? Este tipo de recursión, cuando se traduce al código máquina, por decir una forma, o al assembler, lo que hay que hacer es llevar una pila de las llamadas recursivas para ir guardando las cosas que quedaron pendientes de hacer. Y una vez que se llega al caso base, después ir desapilando y calculando. O sea, esto se calcula por debajo utilizando una pila de recursión. ¿Sí? Si la pila de recursión, eso obviamente insume espacio y operaciones extras. Entonces, pues, si la pila esta es muy grande, lo que va a pasar es el famoso Stack Overflow. Si la pila se le va a acabar la memoria de la pila al lenguaje. Bueno.
Habíamos visto que si bien las dos funciones de alto orden, fold L y fold R, parecen iguales, en realidad tienen algunas diferencias, ¿no? Y siempre devuelven lo mismo cuando las operaciones son asociativas y sus parámetros tienen el mismo tipo sobre listas finitas, ¿sí? El fold L sobre listas infinitas, ¿qué va a pasar? Fíjense que el fold L lo que va a hacer es ir acumulando resultado en el parámetro, o sea, sobre listas infinitas va a estar este valor acumulado, se nos va a terminar la memoria antes que podamos computar cualquier cosa porque va a ir acumulando algo acá. En cambio, el fold R podría pasar que para listas infinitas termine. ¿Por qué? Por la evaluación lazy, porque fíjense lo que hace es aplicar F, después aplicar aplicar F al parámetro X y después la llamada recursiva. Es decir, si en algún momento la aplicación de F, acuérdense que evaluación lazy aplica lo demás afuera primero, ¿sí? Si puede evaluar F sin tener que evaluar toda la recursión, entonces puede llegar a terminar. Es decir, el fold R puede funcionar, depende un poco que sea el F, ¿no? Puede funcionar para listas infinitas. Entonces es una diferencia a tener en cuenta, ¿sí? Una diferencia a tener en cuenta. O sea, las diferencias son, el fold L es una recursión a la cola, lo cual a veces puede llegar a ser más eficiente, pero en general no funciona para listas infinitas, en cambio el fold R sí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, además de tener en cuenta que si tenemos operaciones que no son asociativas, nos van a devolver cosas diferentes. Por ejemplo, si ejecutamos las operaciones con la resta que no es asociativa, o la división que no son asociativas, vamos a tener, podemos encontrar ejemplitos en los que nos dan diferentes valores. Bueno, eso es un poco el fold L y el fold R, que son muy importantes en programación funcional, porque nos permiten, ven que hay un montón de gente que se quiere unir, yo no había visto esto. A ver, tengo un chat. No sé si alguien estaba viendo el chat, que alguien no me escuchaba. ¿Me escuchan? Leandro creo que es. No sé si solucionó sus problemas, pero no sé si los demás están escuchando. ¿Está? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, fíjense, voy a aumentar un poco el volumen mío porque yo no escuché recién cuando hablaron ahí está. Fíjense entonces un ejemplito más de fold R y fold L que es interesante. Acuérdense que yo en algún momento les había mostrado que podemos definir la lista con todos falsos. ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho la otra vez en la terminal? Habíamos definido la lista con todos falsos. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo hago fold R, ¿sí? Con el AND lógico definido de la forma que nosotros vimos que estaba definido, el falso y una lista de todos falsos, fíjense que eso me da falso. ¿Por qué? ¿Qué va a ser la evaluación lazy? Si ustedes tienen un papel, hagan unos pasitos nomás, pero va a ser aplicar la operación, el primer paso, por la definición, aplicar la operación, ¿sí? A falso, que es el primer elemento de la lista, con el neutro y el resto de la lista, que son infinitos falsos. Pero bueno, pues ya cuando tiene un falso, el i falso y algo ya retorna falso. Entonces, en ese caso, programación lazy nos va a retornar falso. En cambio, si yo hago un fold L, lo que va a pasar, ustedes pruébenlo en su compu si la tienen por ahí, es que si hago esto, se va a quedar sin memoria, porque voy a ir acumulando falsos en el parámetro. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? De vuelta, programación lazy, digamos, lo que va acumulando en los parámetros va a ser una expresión. Esta expresión simple, acá va acumulando, ¿sí? En el parámetro una expresión, muchas aplicaciones de F. Esa expresión no la va reduciendo siempre, la hemos visto que no es, como no es estricto, no lo va reduciendo, simplemente va a reducir al final. Y acá, como nunca llega al final, esta expresión crece infinito y se queda sin memoria, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta estas cosas cuando uno trabaja en funcional. Bueno, otra función interesante es el map. ¿El map qué hace? El map, dado una función entre dos tipos A y B, y dado una lista de A's, le aplica la función a todos los elementos de la lista esta y me da una lista de B's. ¿Sí? Entonces, fíjense que la definición es muy fácil. Map df aplicado a la lista vacía, me da la lista vacía porque no tiene nada que aplicarle al map. Map df de x seguido xs, ¿qué hace? Le aplica el f del x, ¿sí? Seguido, lo que me retorna la aplicación de map
a f con xs. Entonces, intuitivamente, ¿qué va a pasar? Cuando yo aplico el map con f y una lista finita, ¿no? Lo que puede funcionar, fíjense, por la definición del map, podría llegar a funcionar para listas infinitas. ¿Sí? Después, en todo caso, hacemos algún ejemplito. Pero lo que haría con una lista finita para mostrarles el funcionamiento, lo que hace es aplicar el f a cada elemento de la lista. Fíjense que esto, en imperativo, ¿cómo lo harían? Supone que tienen un arreglo. ¿Sí? Yo les digo, tienen una función y tienen que aplicarle esa función a cada elemento del arreglo. ¿Qué hacen? ¿Hay alguien ahí? Sí, no me acuerdo el nombre, pero era un tratamiento de secuencia. Podría ser Re1 de última. Sí, puede ser, digamos, hacen un while, un loop y van recorriendo y van aplicando, ¿no? Es una forma de hacerlo. Bueno, acá directamente eso lo hacemos con el map. Entonces, con el map resolvemos eso. Hacemos una aplicación uno por uno de la función en los elementos. Entonces, por ejemplo, puedo hacer map de por 2, esto es una función, acuérdense, que multiplica 2 al elemento que le paso, de esta lista, y lo que va a hacer es multiplicarle 2 a cada elemento de la lista. O sea, obviamente estos son ejemplos muy simples para mostrarles la utilidad de la función, pero después uno puede hacer cosas mucho más interesantes. Bueno, otra función de alto orden que es muy interesante y que es muy útil es el filter. El filter, bueno, en inglés es bastante transparente la palabra filtro. Nos filtra algo. ¿Qué filtra? ¿Para qué sirve? Entonces, imagínense que ustedes tienen un predicado. Un predicado, acuérdense que yo les dije que es una función de un tipo a booleanos. ¿Sí? Imaginen, en lógica un predicado es algo que yo le paso un X y me dice para ese X se cumple o no. Bueno, acá es lo mismo. Una función que yo le paso algo de A, de tipo A, es polimórfico, ¿no? Y me dice si el predicado para ese elemento se cumple o no. Este predicado puede ser, es divisible por 2, es lo que sea, digamos, lo que sea útil es este predicado. Dado un predicado, lo que hace, y una lista, lo que hace es, como dice la palabra, filtrar todos los elementos que cumplen con ese predicado. ¿No? Entonces, fíjense la definición. Aquí hay muchas formas de definirlo. Les puse una acá, pero sí, obviamente uno lo puede definir de diversas maneras. Pero fíjense lo que hace. Filtrar la lista vacía con F es lista vacía, porque no tengo nada para filtrar. Ahora, filtrar la lista que tiene X a la cabeza y XS en la cola con F, ¿qué es? Bueno, lo que tengo que hacer, fíjense acá lo definí por caso. Es si se cumple, digamos, fíjense que F es un predicado, o sea, cuando yo ejecute F, cuando le pase X a F, esto va a haber verdadero o falso. ¿Sí? Si esto es verdadero, retorno X, porque X cumple el predicado, yo sé que X lo cumple, seguido de ¿qué? Bueno, de agarrar el resto de la lista y aplicarlo al filter. Es decir, filtrar el resto de la lista. ¿No? Y otherwise, acuérdense que el otherwise en Haskell está definido como el true. Es lo mismo poner un true acá. ¿Sí? Pero ¿cómo hace? Como Haskell viene evaluando de arriba para abajo, si no entra acá, ¿sí? Es decir, que esto es falso, finalmente, podría tener un montón de casos, pero finalmente cae acá. Y el otherwise es como si caíste acá, yo le pongo true para que sí o sí entre. ¿Sí? Entonces, acá si X no cumple F, entonces lo saco. Y digo, bueno, ya no pasó el filtro X. Y filtro el resto de la lista. ¿Sí? De vuelta, el filter, por la forma en que está definido, puede también funcionar para listas infinitas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, filter i7 dijimos que es un predicado. Bueno, no lo definí por acá, pero i7 directamente me dice si algo es paro, si un número es paro o impar. Entonces, la idea es que me filtre los números pares. Entonces, puedo decirle el filter con i7 de esta lista, y bueno, me voy a volver los pares de esa lista que es 2 y 4. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que tengan. Supongo que ya, bueno, en el práctico están viendo un montón de Haskell, deberían por lo menos. Así que quizás muchas de estas cosas ya las vieron o no, pero la idea es repasarlas un poco, ver un poco cómo funcionan por debajo, etc. Bueno, sigamos un poco después, si quieren,
vamos al intérprete y jugamos un poco con estas funciones de alto orden. Pero avancemos un poco en los temas, ¿sí? No me quiero retrasar tanto porque ya necesitan estos conceptos para avanzar en la práctica. Bueno, una pregunta, a ver. Cuando ustedes definen un conjunto, ¿sí? Formalmente, ¿cómo lo definen? ¿Por extensión o por comprensión? Bien, perfecto. ¿Por extensión o por comprensión? ¿Cómo se define por extensión? Se dan todos los elementos que pertenecen al conjunto. Está, digamos, yo los listo. Eso es por comprensión, listar los elementos que están en el conjunto. Obviamente, solo lo puedo hacer con conjuntos finitos. ¿Y por comprensión cómo es? Se define una propiedad que compartan todos los elementos del conjunto. Y bueno, en base a esa propiedad se van a dar, si los elementos cumplen con esa propiedad, entonces van a ser parte del conjunto. Claro, se define un conjunto por medio de una propiedad que lo determina, unívocamente, ¿no? Que es por ahí un poco más conciso que definirlo por la extensión. Bueno, entonces, esa idea que es definir conjuntos por comprensión, fíjense que definir listas, vamos a definir listas. En vez de conjuntos, nosotros estamos interesados en las listas. Entonces, en vez de definir conjuntos, vamos a definir listas. Definir listas por extensión, es obvio acá, es listar los elementos de la lista. Valga la redundancia. Ahora, ¿cómo defino por comprensión? Y la idea acá es que las definiciones por comprensión en matemáticas son muy útiles. Ustedes cuando han trabajado en matemática y han definido cosas en matemática, definir los conjuntos por comprensión es una herramienta fundamental. Entonces, lo que hacemos en funcional, lo que hace en funcional es tomar esa notación y decir, bueno, eso que tuvo tanto éxito en la matemática, vamos a copiarlo, pero vamos a usarlo para definir listas, ¿sí? Entonces, lo que se hace es definir listas por comprensión, es decir, definir listas utilizando propiedades, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, y copia mucho la notación. Entonces, por ejemplo, yo quisiera definir el conjunto de los números, de los 5 primeros números pares, lo podría hacer así. Bueno, 2 por x, donde x es de 0 a 4, ¿no? Empieza de 0. Entonces, eso me define los 5 primeros números pares. Bueno, si yo quisiera hacer eso mismo en listas, lo que se hace es utilizar una notación parecida, pero en vez de utilizar esto que está acá, así decir, bueno, el x, cuando tenemos listas por comprensión, decimos generalmente, bueno, es el conjunto de todas estas cosas en donde el x, o las variables que aparecen, vienen de este otro conjunto. Bueno, acá hacemos más o menos parecido. Vamos a definir la lista de los 5 primeros pares positivos, ¿no? Con una idea parecida. Pero obviamente acá, como estamos definiendo listas, en vez de usar llaves, vamos a usar los corchetes. Entonces cerramos y abrimos y cerramos corchetes. Y de vuelta acá, en la parte de izquierda de la definición, lo que vamos a poner es lo que va a tener la lista. O sea, acá va a tener, ¿qué va a tener la lista? Cosas del estilo 2 por x, ¿no? Y esto en general en matemáticas sería en donde, ¿sí? O tal que. Entonces, 2 por x, en donde el x, ¿de dónde viene? Bueno, el x viene de esta lista. Y esta flechita que está acá se llama generador. Y lo que hace esta flechita es agarrar, digamos, intuitivamente, toma x desde este dominio, ¿no? Y va construyendo la lista. Lo que hace por abajo es recorrer esta lista de izquierda a derecha, dándole el valor en cada paso al x y agregando este elemento en la lista. Entonces, si hiciéramos esto, esto retornaría a la lista 0, 2, 4, 6 y 8. ¿No? Entonces, fíjense, las listas por comprensión nos permiten definir listas de una forma muy concisa, ¿sí? Y son muy útiles en programación funcional. Y copian la idea de listas de conjuntos por comprensión. Entonces, vamos a ver, además, obviamente, se puede enriquecer un montón la notación porque, por ejemplo, yo puedo usar varios generadores. Entonces, por ejemplo, si quisiera definir todos los parcitos x e y, en donde x es 0, 1, 2, e y puede ser 2, 3, 4, lo puedo hacer así. Puedo decir, bueno, dame las listas de estos pares en donde x viene de esta lista, coma, y ahí con coma puedo poner varios generadores. E y viene de esta lista. Bueno, acá algo que tener en cuenta es como nosotros, esto no es matemática declarativa, sino que es computación. Entonces, esto se va a ejecutar por debajo en la computadora de alguna forma. Entonces, ¿cómo se ejecuta? Es decir,
como las listas importa el orden, no es lo mismo que esto me retorne 0, 1, 0, 2, 0, 3, ¿no? O que me retorne, bueno, acá me retornaría, perdón, 0, 2, 0, 3 y 0, 4, que me retorne 0, 2, 1, 3, 2, 4 y así. Entonces tiene un orden en el que lo va a ejecutar. ¿Cuál es el orden? El orden en el que lo ejecuta, cuando tengo una lista de generadores así, es toma un elemento de acá, toma el 0, por ejemplo, y recorre todo este generador. Entonces acá me daría 0,2, 0,3, 0,4, y cuando termino de recorrer este generador, empiezo con este y a este le asigno 1 y vuelvo a recorrer este. O sea, este es como, entre comillas, es como un loop, como dos loops anidados, donde este es el de más afuera y este es el más adentro. Y esto yo lo puedo poner tantos generadores como yo quiera, ¿sí? Pero hay que cobrarse el orden. Si toma un elemento de acá, después recorre este, ¿no? Y después toma el segundo elemento de acá y recorre todo esto. Entonces va recorriendo así. Entonces, esta lista me devolvería eso que está ahí, ¿no? Y fíjense que muchas de las definiciones que vimos, se pueden definir, muchas de los ejemplitos que vimos se pueden hacer muy fácil con listas por comprensión. Por ejemplo, la lista de pares. ¿Cómo digo? Bueno, son los números, ¿sí? Tal que son los X, que son un número natural, tal que, y acá lo que puedo poner, además de otro generador, es un predicado. ¿Sí? Entonces, decirle que los elementos que tomo son solo aquellos que cumplen con este predicado. Entonces, acá estoy diciendo, mira, dame los X de 0 hasta el número que vos quieras, en donde voy a tomar solo aquellos que sean pares. Y eso lo voy a poner en la lista. Entonces, esto me devuelve la lista de números pares. ¿Sí? Esto me devolvería 0, 2, 4, 6, todos los pares. Lista infinita de pares. Profe, he visto que en el libro este de Aprende Haskell por el de todos, utiliza como una condición y la coloca al principio. Es como tomando ese que dice, podemos tener muchos generadores, y dice X, Y, bueno. En ese ejemplo, sí. Al principio se abre corchete, pone como una condición, hay una flecha que tiene como 2 barras horizontales, después, o sea, la flechita, y después arranca diciendo, bueno, la condición, y después X, Y. No sé, ¿vos me mostrarías dónde aparece el ejemplo ese? Lo tengo que Bueno, después sí. Pasámelo y lo vemos, ¿sí? Vale. Esta anotación estándar, digamos, en Haskell en general se escriben así las listas. Puede que haya una anotación con algo agregado, digamos, para hacerlo más corto, pero históricamente las listas por comprensión se escriben así, ¿sí? Cualquier cosa que vos puedas escribir con listas por comprensión, la puedes escribir con esta forma que te pase. Puede ser que el libro tenga algún ejemplito con alguna anotación extra, pero ahora no me doy cuenta. Si me lo puede pasar, lo miro y te digo. Profe, Sí. X, ¿es lo mismo que poner X por 2? ¿Cuál? Perdón. Sí. Y7, vos decís este que está acá. Claro, sí. Son diferentes formas, por eso les digo, tiene muchas formas de hacer lo mismo Haskell, ¿sí? Entonces, si yo hago esto acá, yo digo, bueno, tomame X de esta lista y después multiplicarlo por 2. Eso es equivalente a hacer esto. Tomo elementos de esta lista, ¿sí? Y los filtro. Acá lo que puedo poner sí o sí es un predicado, una función que vuelve un booleano. Entonces, esto que me dice, toma elementos de esta lista, se fija si es par, ¿sí? Y si es par lo pone. Entonces me vuelve esto. Es decir, esto que está acá y esto que está acá son dos formas equivalentes de escribir lo mismo. Por eso Haskell tiene por ahí muchas formas, es bastante rico notacionalmente, tiene muchas formas de escribir lo mismo, ¿sí? Entonces, son equivalentes, son programas equivalentes, ¿no? Pero son diferentes formas de escribirlo. Esto por ahí... Perdón que te interrumpa, acá estoy viendo Sí. el ejemplo, pero puede ser que yo me haya confundido. Utiliza, pero digamos yo te lo leo como está en el libro. Sí. Dice bmitel, está declarando el perfil de una función, bmitel, 2 puntos, o sea, doble 2 puntos, entre paréntesis pone real float a, cierra paréntesis, pone esa flechita con doble barra horizontal, y ahí, bueno, termina diciendo a, que como que la función tiene 2 parámetros y regresa a un string, pero esa doble flecha... La doble flecha esta es para restricciones de tipos. Ya la vamos a... ¿Esa te referís vos? Cosas de este estilo. Sí, claro. Por ejemplo... bueno, algo así, yo imagino, no sé si es eso.
Pero cosas así van a ver en Haskell. Ahí lo vamos a ver, ¿eh? Todavía no lo vimos por eso por ahí. No dije nada, entonces se da cuenta que dije nada. Cosas así. Ahí les escribo un ejemplito. Supongo que han visto ese tipo de cosas. Perdón, no me salió la flechita doble. Ahí estoy escribiendo el chat, ¿no? Estoy escribiendo el chat. Cosas de este estilo. Ahí va. Cosas de este estilo, así, ¿no? Con el puede ser EQ ahí o puede ser algún otro estilo. O sea, hay un montón, ¿sí? Y ahí, claro, lo que son, esos son restricciones de tipos. Ya hoy lo vamos a tratar, lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Se llaman restricciones de tipo. Ahí lo vamos a hablar. Sirve para restringir, digamos, ahí esa función es una función polimórfica, sirve para restringir un poco el polimorfismo. Es para eso. Y de Víctor me preguntó, ahí le faltan unas flechitas, ¿no? Lo que hace eso es ternas, definir ternas de elementos. ¿Sí? Bueno, perfecto, sigamos. Ya vamos a ver cuando veamos tipos de datos dentro de un ratito. Vamos a ver qué son las restricciones de tipos S. Bueno, si quieren, vamos a ver unos ejemplitos. A ver si tengo algunos ejemplitos a mano. Y me dice Víctor, ahí si quieren hacemos ese ejemplito que pasa, Víctor, así lo vemos. Esperen un minuto. Esperen que les comparto la terminal. Ahí supongo que está apareciendo. Entonces, vamos a ver. ¿Puede ser que eso que habías mostrado recién se llamen listas intencionales? ¿La lista por comprensión? Claro. Sí, muchos libros le llaman intencionales porque no son por extensión, ¿sí? La definís por propiedades. Ese tipo de cosas, en matemática cuando defines cosas por propiedades se llaman intencionales, por eso. Pero depende un poco la terminología que usen. En general lo vas a encontrar como por comprensión. No, te digo, por el libro o la página que habían pasado, aparecía así. Sí, es lo mismo, diferente terminología. Bueno, entonces, vamos a ver algunos ejemplitos de acá. Estoy viendo si tengo algunos, pero vamos. Siempre tengo algunos ejemplos. Como GHCI vamos a hacer algunos nosotros. Entonces, lo que me decía, por ejemplo, el map, bueno, que decimos el map, yo puedo agarrar. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, lo que hemos visto recién, map de 2 de una lista. Perdón, pero no estoy con mi compu y no sé dónde están. Acá está, algo así podemos hacer. Obviamente multiplicamos por 2 y podemos hacer cosas de ese estilo. Pero si tenemos una lista infinita, yo podría, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Si tenemos una lista infinita, el map funciona, ¿no? Por la forma de evaluación lazy. La evaluación lazy siempre lo que va haciendo, voy a cortar, siempre lo que va haciendo es generar lo que necesita, ¿sí? Acá lo que necesita es siempre va a generar un elemento de la cabeza de la lista e imprimirlo, porque lo que hace acá cuando yo pongo algo, lo imprime por pantalla. Entonces, genera un elemento, lo imprime, busca otro, genera otro elemento, lo imprime. O sea, acá es como que esto tiene un show metido acá que no se ve, implícito. Mostrar por pantalla es lo que hace. Bueno, pero yo también puedo hacer, por ejemplo, ¿se acuerdan del take? Puedo agarrar y hacer take de 10 del map ese que está ahí. Y eso va a funcionar bien. ¿Sí? ¿Por qué? Aunque este parámetro que está acá sea una lista infinita, el take, digamos, por evaluación lazy, acuérdense, la evaluación lazy siempre evalúa de más afuera, o sea, lo va a ir generando este parámetro hasta que pueda aplicar el take este, que es lo que está más afuera, y ahí se va a quedar con los 10 primeros. Entonces, fíjense que el map funciona correctamente. Bueno, también podríamos hacer un filter, ¿no? Yo podría agarrar, fíjense, y podría hacer esto. Filter, y podría decir, dame los 100 primeros
dame los 100 primeros números pares, vamos a hacer, en vez de, perdón, los números pares menores que 100, ¿no? Podría ser esto que está acá. Vamos a hacer el map. Tipo de cosas y me da me dan los 100 primeros, ¿sí? Números pares. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Fíjense que yo le hice acá y no termina. ¿Por qué no termina esto? Me filtró los primeros 100, pero después el map sigue generando y el filtro quiere seguir buscando. ¿Sí? Entonces va a seguir buscando, nunca va a encontrar uno. Obviamente no hay ninguno más chico que 100 después de estos. ¿Sí? Pero sigue buscando, o sea, no cortó. Entonces, si usamos el take para terminar, usamos el filtro, va a mostrar los primeros 100 y después va a seguir buscando. Bueno, son diferencias que está bueno charlarlas. Y la lista por comprensión, fíjense que yo puedo hacer lo que decíamos recién, puedo decir, bueno, vamos a hacer la fácil. Los X, tal que X venga de esta, vamos a ponerle algún límite acá, de esa lista, y acá que sea par, ¿no? Entonces yo puedo hacer tal que X mod, y acá voy a buscar las comillitas, que me parece que eran estas, X mod 2 es igual a 0. Entonces ahí me da los 100 primeros números pares. Yo te quería pasar una función como para aportar, pero no sé cómo se hace la comilla las comillas de una sola, no sé cómo se hace en el teclado. ¿Qué función querías? Esa. A ver. Creo que en lo que está elem va para el otro lado, la comilla, y la A y la Z son caracteres. Pasa que no sé cómo se hace. Esa que mandaste, que remover las que están en minúsculas. A ver, lo sé, tal que... Para esto no entiendo. Son los C, ¿sí? Lo que debería hacer es que toma una lista, ¿no? Con Sí, tipo palabras, sí. y solamente se queda con las partes mayúsculas. Bueno, sí, ahí habría que... Bueno, vamos a intentar, vamos a hacerlo. Entonces toma. Vamos a hacerlo vamos a hacerlo en un editor. ¿Sí? Tengo que definir o sea, a ver, tengo que definir la función. Bueno, voy a definir una nueva. Vamos a poner así. Y vamos a llamarlo vamos a ponerle no tan después bueno, vamos a ponerle todo el nombre y vamos a definirlo como tomo una lista, ¿no? Y lo que hace es lo siguiente: devuelve los X tal que, bueno, esta X provenga de esa lista, o sea, eso lo puedo hacer así. Puedo decir que X tiene que venir de esa lista, ¿sí? Y X tiene que ser un elemento de la lista de AZ. Vamos a ver si... Supongo que esto es lo que... Ese estilo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Le puse... No le había puesto borrar. Bueno. Lo que va a pasar es... Ahí lo compiló, ¿no? Digamos, le faltan ahí... Bueno, vamos a probarlo. Después háganlo como ejercicio, porque le faltan, obviamente... digamos, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo le puedo pasar un número ahí, ese tipo de cosas. Creo que tendrías que llamarla entre comillas, o sea, escribir la función, espacio, y entre comillas, la cadena. Sí, es lo mismo. Y vamos a ponerle, no sé, la que ustedes quieran. Vamos a ponerle así. Vamos a ver. Y ahí me dejó las mayúsculas, qué sé yo. No sé. No sé, sí. Lo que decía es esto, que acá en el caso de los números, los va a borrar todo. Bueno, vamos a suponer que está bien para ese caso. ¿Sí? Pero sí, bueno, ese es un ejemplito. Entonces, este que está acá. Este ejemplito, fíjese que es muy fácil, es muy simple de escribir cosas de este estilo. Bueno, acuérdense que las strings son listas, se pueden escribir con doble comilla, como hicimos recién. Acá dice los X, toma X de esa lista y fíjate que estén en este rango. ¿Sí? Puede hacer muchísimas cosas de ese estilo, ¿no? Cosas bastante interesantes que se pueden hacer, así después en el práctico van a tener un montón más. Lo que vamos a hacer ahora es borrar el borrar. Bueno, sí, son dos ejemplitos tan buenos. ¿Qué más? Fíjense que yo puedo hacer cosas de este estilo, supónganse. No sé si los vieron, las ternas de pitagóricas, no sé si las vieron a eso, no sé si lo hicieron en el práctico. ¿Vieron las ternas pitagóricas? Que era como un problema que te decía que tenías un triángulo y tenías que... Bueno, Es el teorema de Pitágoras. sí, pero... te dan Tenés que ver cierto ternas perímetro, no sé qué, que trabajaba con tuplas. con triplas. Tenés que encontrar, acuérdense el teorema de Pitágoras, ¿sí? Tenemos un triángulo rectángulo, o sea, con un grado de 90 grados, y el z, digamos, si uno le pone nombres a los lados, x e y, z, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado. Eso me dice el teorema de Pitágoras. Entonces yo quiero encontrar, ese ternas son bastante útiles. Por ejemplo, la gente que construye las utiliza para saber que los ángulos, digamos, que los triángulos son justamente rectángulos, ¿no? Que los ángulos son rectos. Entonces, si quisiéramos encontrar las ternas pitagóricas, lo que podríamos hacer es hacer una lista, pero tenemos que tener cuidado, porque fíjense, ¿no? Tenemos que encontrar los X y Z, ¿sí? Donde X es un natural, ¿sí? Y es un natural, ¿sí? Y Z es otro natural, ¿sí? Donde, ¿qué se tiene que cumplir? Perdón. ¿Qué se tiene que cumplir? Bueno, se tiene que cumplir, son los números que cumplen el teorema de Pitágoras, ¿sí? Tiene que cumplir que X al cuadrado del teorema de Pitágoras es X al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Creo que es así el versito. Entonces, X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a Z al cuadrado. Tiene que cumplir eso, ¿no? Queremos esa lista, ¿sí? Esperan que acá le puse un solo igual. ¿Qué pasa acá? Fíjense que está trabajando mi máquina. Está trabajando mucho. ¿Qué les parece que está pasando? Acá lo que pasa es que encontró el 000, que obviamente cumple esta ecuación. Se va a buscar todas las triplas que cumplen con esta ecuación. Y se quedó ahí. Se quedó ahí, voy a cortar porque me va a consumir el procesado. Se quedó ahí porque está considerando el 0 contra todas las otras combinaciones de las otras dos. Exacto. Está considerando el 0, tomó el 0 y está tratando de recorrer todo el i. Y el i que es infinito. O sea, nunca va a llegar a recorrer z. Ni siquiera. ¿Sí?
Sí, perdón, toma el 0, toma el I0 y va recorriendo el Z. Es decir, no, nunca va a aumentar uno ni. Siempre se quedó recorriendo el Z, se quedó con X igual a 0. Y igual a 0 y Z igual a 0 lo puso y después Z igual a 1 y ahí ya no encuentro ninguno más. Y esta lista es infinita, ¿sí? Entonces no termina más. ¿Sí? Estos dos se quedaron en 0. Eso es lo que quería hacer. Y este... para ver que las cosas estén en escuadra, es alguno que con 3, 4 y 5 creo que es. Eso, cuando los albañiles quieren escuadrar las paredes, miden, ¿cómo se llama? Un pedacito de pared de cada lado y se fijan que les dé el bien Pitágoras. Bueno, tipo de cosas. Bueno, ahí está. Entonces, así hay que tener cuidado con estas cosas cuando utilizamos listas por comprensión, con listas infinitas, ¿no? Pero nos permite hacer un montón de cosas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo se van generando esas listas, esas triplas, por modelo lazy o es por generación de números? Es siempre por lazy acá, es siempre por lazy. Esto cuando digamos, lo ejecutamos, ¿sí? Lo que va haciendo es, digamos, va tomando el X, ¿sí? Primero sobre esta lista, le da un valor 0 y después va a evaluar Y sobre esta lista. ¿Sí? Y le da un valor y después va a evaluar Z. Pero es siempre lazy, Haskell siempre evalúa lazy. Siempre evalúa lazy. Entonces, sí, es por evaluación lazy. Sí, si bien, a ver, esto que está acá es de vuelta azúcar sintáctico. O sea, por abajo se computa de otra forma, pero siempre lazy. ¿No? Siempre Claro, lazy. bien, bien. Bueno, son bastante útiles, digamos, son bastante útiles. Obviamente, esto que está acá yo lo puedo escribir de otra forma. No es que yo tenga que escribirlo sí con listas por comprensión, se puede hacer una función que lo haga, ¿sí? Probablemente se les ocurre una función que haga esto. Pero la idea de listas por comprensión es que te permite escribir cosas muy elegantes, digamos, muy cercano a lo que cómo pensamos nosotros las cosas matemáticamente. ¿Sí? O sea, imagínense un par de ejercicios, no sé si los han visto en el práctico, no quiero hacer los ejercicios prácticos, pero definir listas de todos los primos. ¿Sí? Definir listas de todos los primos es un lindo ejercicio y es algo que no es digamos, tan trivial listar los números primos. Digamos. Bueno, también podría ser, por ejemplo, también la lista de todos los números. No sé, a ustedes se les ocurre seguro algún ejemplo. También la lista de todos los números, ¿sí? Que son múltiplos del 3, ¿sí? Que son múltiplos del 5, qué sé yo. Podría ser ese tipo de cosas, digamos. Cosas muchísimo más interesantes también. Ahí que le mandé. Acá lo voy a empezar desde 1. ¿No sería mod X3 y mod X5? Ajá, puede ser. Le puse mal el orden de los parámetros. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Bueno, obviamente, tengo que interrumpirlo. ¿Sí? Bueno, ese tipo de cosas como hacer un montón. Si nos ponemos, hacemos ahí, ya van a ver un montón de ejercicios. A ver si tengo alguno interesante de otros escritos por ahí. Y los vemos. A ver, bueno, estos son, a ver si tengo algunos de
Listas por comprensión, les quería mostrar después. Vamos. No, esta es la función de Ackermann, miren, que yo les conté. ¿Se acuerdan que yo les conté la función de Ackermann en algún momento? Sí, sí. Bueno, la función de Ackermann es una función que crece muy rápido y no se puede programar con for. ¿Sí? Fíjense, esta es la definición, es muy simple. Y para darle un ejemplo, Ackermann de 4 y 2, o sea, toma dos parámetros. Es 10 a las 17.978, o sea, es 10 seguido de 7.978 ceros. ¿Sí? Entonces, ya por ejemplo, si hago Ackermann de 4, creo que 3, 2, ya no va a terminar. ¿Sí? Y fíjense que es muy fácil definir la función, pero la cantidad de llamadas recursivas se hace tan grande que ya no la puede computar. Y esta otra es, ¿conocen las cadenas de Collatz? No sé si las han visto en algún lado. En matemática. Las secuencias de Collatz, también le dicen Collatz, es este nombre, un nombre matemático. Esta es una secuencia que se construye de la siguiente forma. Yo le doy un número, ¿no? Cualquiera que usted quiera, n. Si es par, ¿sí? Lo pongo siempre en la secuencia. Si es par, lo pongo, pero construyo la secuencia desde n dividido 2. Lo divido por 2 y construyo la secuencia desde el número que me da. Y si es impar, multiplico ese número y le sumo 1. Voy construyendo la secuencia así. Fíjense lo que hace. Si es par, decremento el valor dividiéndolo por 2. Y si es impar, lo multiplico por 3 y le sumo 1. Y empiezo desde ahí. Acá lo raro de esta secuencia es si termina o no. ¿Qué les parece? ¿Terminaría esa secuencia? Y para el impar pareciera que no. Porque se va decrementando, o sea, Sí, si es termina. par, sí termina. Bueno, si va a ser par, lo divide por 2, y si llega un impar, o sea, si siempre son pares no va a haber drama, pero si en algún momento llega un impar, lo multiplica por 3 y le suma 1, así lo que aumenta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Esta es uno de los resultados muy raros de matemáticas, porque sí se puede demostrar que termina, pero no es, digamos, no se puede, por ejemplo, es un teorema que no se puede demostrar con la aritmética del piano. Está fuera de la aritmética del piano demostrar que esto se cumple. Entonces, por ejemplo, vamos a cargar eso y vamos a poner, parece que era Collatz. Entonces, Collatz 5 y me produce. Fíjense que es raro porque 5 aumentó, ¿sí? Y después decrementó. 15. ¿Sí? Entonces, hace cosas porque 15 aumenta, después decrementa, aumenta, pero puede pasar impares. Lo raro es que pasen impares pero vuelve a converger, digamos, por decirlo de una manera. ¿Sí? Fíjense que yo le paso un número par y también va decrementando, pero en algún momento, como es... en un momento, depende del número que le pase, puede aparecer un impar. Lo divido por 2, por ejemplo, acá, y me da 5. Entonces ahí lo incremento. Eso es lo raro. Que yo le paso cualquier número, digamos, y siempre termina. ¿Sí? Ese teorema es rarísimo porque no se puede demostrar con inducción, por ejemplo. Unos teoremas que no se puede demostrar con aritmética del piano. La aritmética del piano no alcanza, necesitamos cosas extras de la matemática para demostrarlos. Bueno. Es simplemente un ejemplito para jugar un poco nada más. Volvamos a la presentación. Bueno, esas son las listas por comprensión un poco. Ahí les comparto de vuelta la presentación. Y sigamos viendo. Lo que vamos a ver ahora es cómo definir tipos nuevos en Haskell. ¿Sí? Ustedes fíjense que en Haskell... nosotros que ya les dije que ya tenemos tipos, ¿no? Tenemos tipos definidos, tenemos los naturales, tenemos los enteros, los reales, tenemos los chars, las listas, las funciones ya están definidas. Pero generalmente en los lenguajes de programación tenemos formas de definir tipos nuevos. ¿Sí? En cualquier lenguaje de programación ustedes pueden definir tipos nuevos. Es una de las cosas clásicas que hacemos cuando programamos. Es decir, quiero tener un tipo de datos que lleve tal tipo de datos. Bueno, entonces... lo defino un tipo nuevo que me permita manejar ese tipo de datos nuevos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo declaramos tipos nuevos en Haskell? Bueno, tenemos dos formas. Dos constructores de tipos. Uno que es el type. El type lo que me permite hacer
es definir, por ejemplo, puedo definir el type string, esto en realidad en Haskell ya está definido, y lo defino utilizando tipos que ya existen. Es como un nombre nuevo para tipos. Es que lo que me permite hacer es introducir nombres simples por ahí a tipos más complejos. Entonces puedo decir, string es una lista de char, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo hacer el tipo de las posiciones, supongamos que estoy definiendo algún tablero de algo, es un par de enteros, son pares de enteros. Puedo decir, bueno, digamos, lista de char, lo cual es bastante confuso porque cuando defina funciones sobre textos van a tomar lista de char y van a devolver lista de char. Directamente digo que toman texto y devuelven texto. Es como me permite abstraer en los tipos, poner tipos, nombres nuevos a los tipos, ¿sí? Bueno, esta es una forma con el type, que es útil, por supuesto, pero hay una mucho más útil, que es el data. Y el data lo que me permite definir son tipos totalmente nuevos, ¿sí? Introducir tipos nuevos. Por ejemplo, el bool en Haskell está definido de esta forma. Data bool dice, y este O que está acá se lee como es o un false o es un true. Cada uno de estos se lee como un elementito del tipo. Dice, bueno, el bool es como decir que acá listo los elementos que tiene ese tipo nuevo. ¿Tiene falso o tiene verdadero? ¿Sí? Entonces, además de esto, fíjense que estos tipos son muy simples. Yo podría definir tipo color. Data color, amarillo o rojo o azul o lo que sea, ¿no? Puedo definir tipo por enumeración, digamos, eso serían enumerados, tipos enumerados. Pero también puedo definir tipos inductivos. ¿Se acuerdan que cuando empezamos en las primeras transparencias, en las primeras presentaciones, por decirlo de una forma, en la materia, veíamos tipos que yo les conté de tipos inductivos? ¿Se acuerdan lo que eran los tipos inductivos? ¿Alguien se acuerda? Se define un elemento de ese tipo y el resto de los elementos se definen a partir del primero. Exacto, es como una inducción por... Estaba viendo justo en Wikipedia lo de la secuencia de Collatz y parece que no está demostrado. ¿Sí? Yo pensé que necesitábamos... ahí se los paso para que lo vean. Que necesitábamos... que con la teoría de conjuntos no alcanzaba, entonces son esas cosas que necesitas agregarle propiedades extras, ¿no? Pero no, dice que es una conjetura, o sea que no está demostrado que eso... Ahí el que dijo que terminaba siempre puede dar la demostración y hacerse famoso. No está demostrado que esa secuencia siempre termine. No, yo dije que sí termina, pero no es que porque yo lo sepa así, porque crack no, pero es porque yo lo único que pienso es, mirá, eventualmente un número multiplicado por 3 y sumándole 1 te va a dar un par, entonces volvés al mismo ciclo. Y usando la teoría de los infinitos, entonces existe en algún momento un número que va a bajar después hacia 1. Pero es una teoría del infinito que el infinito puede ser es bruto. O sea. Bueno, nadie hasta ahora lo pudo demostrar, parece. Así que ahí les pasé la página de Wikipedia para que lo lean. ¿Sí? Obviamente uno piensa que termina, pero se ve que es muy difícil de demostrar. ¿Sí? Cantor, perdón, profe, buen día. Cantor tiene formalizada una teoría en base a diferentes infinitos, pero bueno, es una teoría. No es una teoría, es la forma que tenemos de tratar los infinitos. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí. Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2. ¿Conocen los números de los Aleph y los bets? Son los números tan infinitos de Cantor. ¿Sí? Pero no me quiero ir de tema, pero el primer infinito, el infinito de los naturales es el Aleph 0. El nombre del libro, del cuento de Borges, del Aleph, por eso le ponen Borges el nombre Aleph a su historia, a su cuento, porque viene de los números transfinitos de Cantor. ¿Sí? El primer infinito es Aleph 0, después está Aleph 1, Aleph 2. Hay infinitos.
Y es un poco, profe, una idea que nace en uno natural cuando está estudiando el cálculo, decir, bueno, ¿y a partir de qué número consideramos que va a ser infinito? Y si y uno se va preguntando, yo me lo pregunté, después leí que canto eso, pero no pude. No, No, Cantor, digamos, se interesó en toda la teoría de infinito porque obviamente no es trivial que hayan varios infinitos. ¿Sí? Entonces uno habla de infinitos naturales. Tenés infinitos naturales. Tenés infinitos números reales. Entonces la pregunta que surge ahí, bueno, o sea, la misma cantidad los infinitos son todos iguales. Entonces lo que haces, lo que hizo Cantor, es hacerte una teoría para poder comparar los infinitos. Entonces, la primera cuestión ahí es cómo comparás conjuntos con la cardinalidad que se llama la cantidad de elementos de los conjuntos. Los comparás con funciones biyectivas. O sea, dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, si puedes definir una biyección entre ellos. ¿Sí? No importa si son infinitos, ¿no? Si vos podés definir una biyección, tiene la misma cantidad de elementos. Entonces, así puedes comparar infinitos. ¿Sí? Entonces, así Cantor demostró, por ejemplo, que la cantidad de números reales es más que la cantidad de números naturales. ¿Sí? Se pueden demostrar esas cosas. Pero obviamente eso escapa esta materia. Está bueno para verlo en computabilidad, porque se utilizan no, lo que llaman argumentos de diagonalización, que son muy interesantes. no, es que interesante, no sabía todo eso, profe, gracias. Sí, es algo que ven mucho en computabilidad. Y bueno, ya lo van a ver. Si quieren, les tiro. Pero no son cosas simples, digamos, son cosas muy complejas. Por ahora, quédense con que hay diferentes infinitos. Bueno, sigamos con lo que nos concerne ahora. Bueno, entonces, los naturales, hablando de infinitos, los naturales, los infinitos más simples, los naturales. Podemos definir los tipos inductivos. Los tipos inductivos tenemos, acuérdense, los casos bases, ¿sí? que es cero en este caso, y tenemos, después del cero, decimos, bueno, un número natural, ¿se acuerdan? Es cero, o dado un número natural, construye otro número natural con el sucesor. ¿Sí? Así definíamos inductivamente los naturales. Entonces, este tipo de definición inductiva se puede hacer en Haskell. ¿Sí? Yo se los voy a mostrar con los naturales, pero lo podemos hacer con cualquier conjunto que se pueda definir inductivamente, se puede definir en Haskell. Entonces, fíjense, en Data podemos definir tipos inductivos. ¿Cómo lo definimos? Casos bases, entonces decimos acá, mirá, caso base es 0, el 0 es un natural. Y acá usamos la barrita para decir o, acá se lee, los naturales son el 0 o el sucesor de naturales es otro natural. ¿Sí? Y lo que hace Haskell cuando nosotros pasamos esta definición es por abajo definir dos cosas. Definir para cada constante, las constantes son las que no toman argumentos acá es 0, definir una función, ¿sí? que es un natural, una función nueva, 0 nat. Y después por cada una de ellas que toma un natural, ¿sí? Define, y esta podría tomar mucho, acá no hace falta, podría tomar muchos parámetros, acá toma solo uno. ¿no? Entonces, va a definir una función nueva que se llama sub, que toma un natural y devuelve otro natural. Estos se llaman constructores. Entonces, cuando le pasamos esto, lo que define Haskell es igual, tengo que tener dos constructores, el 0 y el sub, que toma un elemento, toma un natural y devuelve un natural. Y construye el tipo de los naturales diciendo, el 0 es un elemento nuevo de mi tipo, y todos los otros elementos se construyen aplicando sub a los naturales que ya tengo. Entonces lo que va a construir Haskell es este conjunto por abajo. Es decir, todos los naturales que puede obtener con el 0 y aplicando sub. Entonces 0, sub de 0, sub de 0 y así. ¿Sí? Pues se los voy a mostrar un poquito en el intérprete. ¿Sí? Entonces, vamos al intérprete. Les voy a compartir el intérprete. Esperen un minuto. Un minuto. Ahí les compartí el intérprete. ¿Sí? Y vamos a ver, yo tengo unos, fíjense, vamos a ver el ejemplo, no sé si ya lo están viendo, supongo que sí. Vamos a ver el ejemplo naturales que lo tengo por acá. Vamos.
Vamos a ver en tipos, ¿sí? Vamos a ver naturales. Fíjense, ahí yo definí naturales, ¿no? Entonces es un tipo nuevo, vamos a definir naturales. Fíjense que los naturales no están en Haskell. Si bien tenemos los enteros, y podemos tomar los naturales como los enteros positivos, no hay un tipo naturales. Entonces vamos a definir un tipo nuevo, nat, que digo, son ceros o son sucesores de naturales. Y así me construyo naturales. Y acá, ¿qué pasa? Hay algo, vamos, les voy a mostrar, esto. Vamos a salir de acá. Hay dos cosas que son interesantes. ¿Qué es? La primera, cuando yo creo un tipo nuevo, ¿cómo lo muestro por pantalla? ¿Sí? Ya les cuento cómo se resuelve eso. Lo voy a cargar. Entonces yo básicamente tengo el 0. Fíjense que lo definí. Me dice 0 es un natural. Y tengo el sucesor, que también lo definí. Estoy diciendo cuál es el tipo. Y el sucesor es tomo un natural o un natural. Ahora la pregunta es cómo nos muestra por pantalla esto. Entonces puedo poner sub de 0 y me dice 1. Bueno, ¿cómo sabe? Vamos a poner sub de 0. Y me muestra 2. Y digo, bueno, mostrame el 0. ¿Sí? Me muestra el 0. ¿Por qué hace eso? ¿Lo hace solo? No. Lo que tiene Haskell por atrás es una función show, ¿sí? Que nosotros cuando definimos un tipo nuevo, yo se la defino. Entonces, digo acá cómo tiene que ser el show. Y yo digo, para hacer el show, pasarlo a entero, ¿sí? Y después mostrarme los enteros. Todos los tipos básicos que ya están en Haskell tienen la función show. La función show es cómo los muestra por pantalla, ya tiene definida, ¿sí? Yo podría hacer esto, fíjense, puedo agarrar y puedo comentar esto. Vamos a comentárselo. ¿Sí? Voy a salir de acá. Voy a grabar, voy a salir, voy a cargar. Entonces está todo bien, pero ahora digo, y también, fíjense, el tipo del 0 es nat, el tipo de los sucesores es de vuelta una función de nat y nat, pero yo digo ahora mostrame el 0, o sea, yo voy a hacer esto. Vamos a poner 0 solo. Me dice, no sé cómo mostrarlo, eso es lo que me está diciendo. Me dice, no tiene, lo que me dice todo este mensaje, me dice, no tiene el nat, no tiene el show definido. ¿Por qué? Porque se lo comenté. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer acá, cada vez que creamos un tipo nuevo, tenemos que decirle cómo se muestra, por pantalla. Y uno dice, oh, pero eso es un trabajo terrible. Bueno, Haskell tiene una palabra clave que es driving, que es esa que está acá, y lo que hace, yo le puedo decir, hacémelo vos solo, no lo quiero hacer yo, no tengo ganas, estoy cansado. Entonces, puedo agarrar y ponerle derivame, ¿sí? El show, directamente. Ya les explico qué es el EQS que está ahí. Entonces, vamos a cargar. Entonces, ahí yo le puse que me derive el show. ¿Qué hace cuando yo le digo a Haskell que me derive el show? Crea el show más tonto posible, que es muestra por pantalla las cosas como se escriben. Entonces yo hago 0, me muestra el 0. Hago sub de 0, me muestra el 0. Simplemente lo que hace es mostrarme los elementos del tipo de datos como yo lo estoy escribiendo. Lo más tonto posible, pero lo hace automáticamente. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas expresiones? Bueno, son muy largas, entonces por eso yo le había puesto otro show. ¿Sí? Le había puesto otro show para evitar este tipo de cosas. Bueno. Vamos de vuelta ¿cómo se llama? A las definiciones, y lo que voy a hacer acá es sacar el show ese, ¿sí? Sacar el show ese y usar mi show, ¿sí? Y acá la cuestión es, ¿qué es el instant ese que está acá? Y ahí vamos a ver qué significa. Que eso significa instanciar el show para los naturales, significa eso, y ahí le doy la definición del show para los naturales. ¿No? Que dice, bueno, pasarlo entero, y el pasarlo entero, fíjense, una función acá que me pasa entero. Twint da un natural de un entero. ¿Qué hace? Twint de 0, 0, twint de sucesor de n es 1 más el twint de n. Entonces esta función me lo pasa a los enteros y después muestro el entero. ¿Sí? No sé si alguien quería preguntar algo ahí. No, yo justo me iba a adelantar, pero lo explicaste ahí, que
Sí. Es decir, toInt era algo que ya lo tenía programado como diciendo pasar. Y yo te iba a preguntar, pero ¿cómo sabe que cero es cero? Claro, Es cero, y justo ahí lo había puesto. Sí, Pero, este que está acá. El show yo lo podría hacer como quiera, ese es, digamos, mi show que yo pensé acá, pero uno podría decir, mostrar en la pantalla que yo, palitos, ¿no? Entonces uno podría hacer eso, uno podría mostrar lo que quiera. Uno puede definir su show acá. Uno puede elegir cómo mostrar las cosas por pantalla. ¿Sí? Esa es una elección de uno. O lo puedo decir que me lo construya directamente Haskell, pero lo construye de la forma más trivial posible. ahora, Sí. hay dos funciones, una es read y otra es show. No sé si son las mismas ahí. ¿Dónde, perdón? La otra No es... están declaradas ahí. En Ah. Haskell tiene dos Ah. funciones, una que es read y otra que es show, que es básicamente la misma cosa, pero a la inversa. Yo te pongo 5 y lo pone en string. Pero si le Claro. pongo, qué sé yo... read, es la que decís vos, read. Claro, bueno, la que yo digo, la otra es show, que es mostrar eso. Sí, el read te permite básicamente, hablando rápido, parsear los strings. Parsear es, vos te das un string y traer el valor que está representando el string, si lo puede hacer, ¿no? Claro. Si tiene Sí. 0 como string o carácter, te lo pasa a numérico. Ahora, Sí. Con respecto a show, ¿es el mismo? O porque ahí tenés show nat, no sé si lo reconoce como una sola cosa o... Sí, el show este es el mismo. Ahí vamos a hablar de clases de tipos, ¿no? Pero esa función, el show está definido ya para ciertos tipos. Como yo defino un tipo nuevo, puedo decir, mira, este tipo que estoy definiendo también tiene un show. Y se lo incluyo acá. Entonces ahí vamos a hablar de clases de tipos para no meter más ruido. Vamos a hablar de clases de tipos para que puedan entender qué estoy haciendo ahí. Espérenme, vamos a ver la presentación. Y ahí después agarramos este ejemplo y lo vemos en detalle. Pero vamos a introducir clases para no meter tantos, para no meterles lío. Entonces vamos a hablar de clases de tipos. ¿Qué pasa? Les voy a mostrar con un ejemplo bastante simple, así pueden entender el concepto, qué significa todo eso. Bueno, ¿qué son las clases en Haskell? En Haskell tenemos algo que llaman clases. No sé si han programado orientación a objetos ustedes. No, nunca yo. ¿Seguro? Muy poquito, profe, en Java. Muy poquito en Java. Bueno, olvídense todo lo que saben de programación a objetos. Es algo diferente. En realidad, tiene alguna relación, pero con lo que es, por ejemplo, en Java, lo que son las interfaces, o lo que son las clases virtuales en C++. Así que olvídense, si saben de orientación a objetos, no traten de mezclar los conceptos. Vamos a ver algo nuevo. ¿Sí? Las clases en Haskell sirven para capturar colecciones de tipos que tienen algunas funciones definidas sobre ellos. ¿Sí? Quizás la más sencilla es el EQ. Supongo que, bueno, ya me lo han preguntado por ahí. A ver, espérenme un minuto, tengo un chat. Ord, enum, todo eso son clases de tipos, son clases, ¿no? Yo les voy a hablar para mí la que es la más simple de todas, que es la EQ, que supongo que la han visto por ahí. Entonces, imagínense esta función que está acá. ¿Sí? Entonces, primero, una función en cualquier lenguaje de programación se dice sobrecargada y la podemos utilizar para varios tipos, quizás hace cosas un poco diferentes. Por ejemplo, la suma. Piensen en la suma. La suma la podemos usar para los reales, para los enteros, para los naturales. Y si bien es la misma idea, obviamente la suma sobre reales no va a ser exactamente lo mismo que la suma sobre enteros. Tiene una funcionalidad extra ahí que es sumar la expansión decimal. Digamos, en computación lo tenemos que hacer. Entonces, tiene la misma idea, pero funciona sobre diferentes tipos y puede que haga algunas cositas más sobre cada tipo. Entonces, esas son las funciones sobrecargadas. ¿Sí? Bueno, en Haskell podemos hacer eso, podemos sobrecargar funciones, es decir que hay funciones que están definidas para diferentes tipos, pero pueden que hagan cosas diferentes para cada tipo de ellos, para cada uno de ellos. Es decir, no necesariamente es un polimorfismo en el sentido que vimos con listas, sino que funcionan para diferentes tipos, pero pueden hacer cosas diferentes para cada tipo. ¿Sí? Entonces, vamos a definir funciones sobrecargadas. ¿Cómo definimos funciones sobrecargadas? Entonces, imagínense este ejemplo de función. Elem es una función que ya está definida en Haskell. Disculpe, Sí. profe, ¿sería como una interfaz en Java? Es una interfaz, son interfaces en Java. Intuitivamente, digamos, porque no es lo que funciona. Sí. ¿No? Pero son las interfaces, son lo que llamamos interfaces en Java. Bueno, es la misma idea, ¿no? Bueno, ¿qué les iba a decir? Esto. Piensen en esta función. La función elem, ¿sí?
en Haskell ya está definida. Lo que hace es ver si un elemento pertenece a una lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Fíjense cómo está definida. Bueno, X pertenece a la lista vacía, falso. X pertenece a la lista que tiene un elemento I a la cabeza y un seguido de IS. Y bueno, dice, si X es igual a Y, vuelve true. En otro caso, se sigue fijando el resto de la lista. Ahora la pregunta es, ¿esta función debería ser polimórfica o no? Polimórfica es que, acuérdense como varias de las funciones que vimos, que ande para cualquier lista de tipo A. ¿Podrá ser polimórfica? ¿Andará para cualquier lista de tipo A, siendo A cualquier cosa? Depende si todo es comparable. Claro. Digamos, ¿qué pasa? Bueno, el tipo A tendría que tener la igualdad definida. Entonces va a funcionar esta definición para todos los tipos A, pero para aquellos, solo aquellos, que tengan la igualdad ya definida. Entonces, si yo no tengo forma de decir eso, esto no hay forma de hacerlo polimórfico. Entonces, Haskell de alguna forma, hacer cosas polimórficas, pero restringidas, decir, bueno, es polimórfico, pero solo para estos tipos, solo para esta colección de tipos, lo que hace es introducir las clases. ¿Sí? Entonces tenemos, bueno, la definición sería una clase en Haskell define una colección de tipos, de datos, que tienen una operación en común. Por ejemplo, quizás la colección más simple, como les decía recién, es la EQ. La EQ define todos los tipos que tienen la igualdad definida sobre ellos. ¿Sí? Dice, los tipos que tienen la igualdad definida sobre ellos pertenecen a la clase EQ. ¿Cómo digo que un tipo pertenece a una clase? Simplemente pongo EQ, que es el nombre de la clase, seguido del tipo. Entonces, por ejemplo, EQ-NAT. Los NAT pertenecen a la clase EQ. ¿Sí? Y uno me puede decir, bueno, pero ¿qué tipo no tiene la igualdad definida? Y bueno, si un programador agarra y empieza a definir tipos nuevos, y si no la define él, Haskell no va a saber cuándo dos cosas son iguales. No adivina Haskell. Depende del programador lo que quiera capturar. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo acá es, mirá, todos los tipos que pertenezcan a esta clase van a tener la igualdad definida. Y la forma de definir clases, yo puedo definir clases en Haskell. Esta es sintaxis. Acá la clase EQ ya viene definida, pero si yo lo quisiera definir diría, bueno, EQ, los leo en criollo. EQ es una clase, ¿sí? Y que es una clase, las clases toman un tipo como parámetro, en donde tienen la igualdad definida. O sea, me está diciendo, mira, EQ es una clase de tipos, cuyos elementos, tipos de datos, tienen igualdad definida. ¿Sí? O sea, todos los tipos que tengan la igualdad se dicen que son parte de la clase EQ. Y eso se dice instanciar. En Haskell la terminología que se usa en un lenguaje de programación se dice que son una instancia de esta clase. Entonces, por eso la palabra instancia que usamos acá. Entonces, por ejemplo, si yo defino los naturales, ¿sí? Quiero decir que los NAT pertenecen a la clase Q. ¿Cómo diría? Bueno, digo, mira, con este texto estoy diciendo, mira, los naturales pertenecen a la clase Q. Estoy diciendo eso. ¿Sí? ¿En dónde? Y acá yo defino la operación que tiene el Q, que es la igualdad. Yo podría tener una clase que tenga muchas operaciones acá. Yo podría definir una clase, por ejemplo, el ORT tiene el menor igual y el mayor. ¿Sí? Entonces, si yo quiero instanciar ORT, debo definir un menor igual o un mayor. Entonces, acá digo, bueno, yo digo que el EQ es una instancia que los naturales son una instancia de Q, y defino la igualdad. Digo, bueno, vamos a definir igualdad. Y la defino recursivamente. 0 es igual a 0, verdadero. 0 es igual a sucesor de n, falso. Sucesor de n es igual a sucesor de m. Esto es verdadero si solo si, o una igualdad, si n es igual a n. ¿Sí? Entonces, así defino la igualdad. Estoy diciendo, mira, los naturales son una instancia del EQ y tengo que definir cuando hago eso, la igualdad sobre ellos. Entonces, fíjense cómo la definición que yo tenía antes. ¿Sí? Fíjense una cosa. Ahí les muestro por pantalla de vuelta. Sí, hay muchísimas. Fíjense bueno, me estaban escribiendo en el chat. Ale puso varias. Num, bounded, floating y muchas. Fíjense que en el libro que les pasé online viene un capítulo de clases de tipos y vienen ahí varias que ya están definidas. Entonces, peguen una mirada a esa porque hay muchísimas. Entonces,
Vamos al el ejemplito que estamos viendo. Entonces los naturales, fíjense, que yo la instancié para el show. El show es una clase. ¿Sí? El show es la clase de tipos que tienen la función show definida. ¿Qué es la función show? La función mostrar por pantalla. ¿Sí? La clase se llama show con mayúscula y la función que tienen adentro es el show con minúscula. El show con minúscula lo único que hace, todo un natural y me devuelve un string, una lista de caracteres. Y eso lo usa Haskell para mostrar por pantalla. ¿Sí? Muestra esa representación en strings por pantalla. Entonces acá yo digo, mira, los naturales pertenecen a la clase show. ¿Cómo lo hago? Definiendo la función show. Y esta función show la defino yo podría, acá digo, mostrarme como si pasarlos enteros y mostrármelos. ¿Sí? Estoy diciendo eso. Pero podría definir lo que yo quiera acá. Podría definir otras cosas. Escribir palotes, lo que sea. ¿No? Bueno, y además, fíjense que también defino la igualdad. ¿Sí? Y yo la podría definir la igualdad acá. Yo podría agarrar y definir, como hice recién, definir la igualdad como hice no voy a hacer de vuelta en la presentación. Pero también Haskell me permite derivar la igualdad. ¿Sí? Pero cuando derivo la igualdad tengo que tener cuidado, porque Haskell lo que va a hacer es considerar dos cosas iguales si se escriben igual. O sea, la igualdad que me da Haskell acá automáticamente diciendo deriving EQ, me la instancia solo a la clase. Me dice mira, Nat ya tiene el Q definido. Y me lo define. Pero ¿cómo me lo define? De la forma más tonta posible. Dice que dos cosas son iguales y se escriben igual. ¿Sí? Y acá para los naturales va a andar, porque justamente un natural, dos naturales iguales son iguales si tienen la misma cantidad de sucesores. Entonces va a hacer eso. Entonces va a andar en naturales. Pero eso no quiere decir que funcione en todo, en todos los, ¿cómo se llama? En todos los tipos de datos. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que si queremos algo más sofisticado, tenemos que nosotros definir la igualdad. ¿Sí? Por ejemplo, listas. Si tuviéramos que definir listas que tienen concatenación a la cabeza y concatenación al final, bueno, quizás deberíamos definir fíjense que las listas en Haskell solo tienen concatenación a la cabeza. Pero podríamos definir una lista que tenga concatenación a la cabeza y concatenación a la final también, que tenga las dos concatenaciones. Y ahí definir la igualdad no es tan trivial, entonces tenemos que definir nuestra propia igualdad. Bueno, otra clase que instancio acá es la ORT. La ORT es una instancia, es una clase de tipos que tienen el mayor y el menor igual son el orden, básicamente. Estoy diciendo los tipos que tienen orden, estoy caracterizando eso. Bueno, entonces tienen la función menor igual y mayor. ¿Sí? Acá solo defino la menor igual, porque Haskell, cuando yo defino la menor igual, el mayor me lo define a partir del menor igual con la negación. ¿Sí? Dice, bueno, el mayor es, si no se cumple el menor igual, se cumple el mayor. ¿Sí? Es un orden total, básicamente. El ORT son los tipos que tienen órdenes totales. Bueno. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Yo empezar a definir con mis naturales las funciones, digamos, un tipo nuevo, entonces puedo definir la suma entre naturales. Suma de 0 y un natural y el otro natural. Suma de un natural que es sucesor, que tiene un sucesor, y otro natural es el sucesor de la suma de los naturales. Bueno, así puedo definir naturales. Ejercicio que puse acá, definir una función que desde entero me devuelve los naturales. Fíjense que en Haskell tenemos otra clase que son los num. Entonces, fíjense, vamos a salir acá. Vamos a salir. Fíjense que yo voy a ir al intérprete. Esperen que... Ahí está. Y puedo hacer, por ejemplo, el tipo de 5. Acá es que me aparece. Fíjense lo que me dice justamente eso. El 5 es un tipo numérico. O sea, es una instancia, es de algún tipo que es una instancia de num. Num es una clase en Haskell. ¿Sí? Num es una clase que tiene definida, por ejemplo, no me acuerdo cuáles son las operaciones aritméticas que tiene definida, pero tiene definida la suma, la división, la resta, la multiplicación. Entonces, yo creo un tipo nuevo. Por ejemplo, ejercicio para la casa. Crear el tipo de los racionales. Creo el tipo de los racionales. Digo, bueno, los racionales son números, entonces tendría que instanciar la clase número. Tendría que instanciar la clase número y definir cada una de esas operaciones para los racionales. La suma, la resta, la división, la multiplicación.
¿sí? También puedo instanciar, por ejemplo, igualdad. Entonces, ejercicio para la próxima clase, definir los racionales. ¿Sí? Bueno, obviamente los naturales, también yo podría instanciar un montón de clases más para los naturales. Una duda. Sí, Vos cuando estás declarando una clase sí, una clase, ¿podés ponerle una función tipo, qué sé yo, si es, la más tonta se me ocurre, es par. Entonces vos decís, inventás una clase que sí. dentro de esa clase solo te permita ver los números pares. Ponele. A ver si entiendo la pregunta. Vos podrías, o sea, vos podés crear clases nuevas en Haskell, eso lo podés hacer, o sea, podés crear tu propia clase, ¿sí? Y podés poner una función ahí. Pero si vos querés, no sé bien, digamos, qué querés que haga la función. O sea, vos creas tu propia clase, ¿no? ¿Y qué le meterías adentro de la clase? O sea, en realidad lo que yo pensé muy bruto es, yo Sí. creo que llamar a una función y que esa función sola me tire una lista de números, suponete, no importa, de 100 números, Sí. no calienta. Pero que cumplan con cierta regla. Ujú. Bueno, eso. No, digamos, me parece, digamos, tendría que ver bien hacia dónde va la idea. Pero el tipo, digamos, lo que me permite hacer las clases en Haskell, es decir, voy a tener un montón, cuando tengo una función, como puede ser esa que vos decís, ¿no? Puede ser que sea una subclase de listas, qué sé yo. Pero vos digo, voy a tener una función que muchos tipos la van a tener definida. No todos, ¿no? Por ejemplo, el orden. Bueno, muchos tipos de datos tienen un orden, no todos tienen un orden. Entonces, cuando hago eso, lo que voy a decir es, voy a definir una clase que sea ord, que tenga las cosas que tienen los órdenes, que es el menor igual y el mayor. Entonces, cualquier tipo nuevo que yo construya que sea un orden, yo la instancio, digo, es un orden. Y defino el menor igual o el mayor igual. Entonces, yo puedo definir después funciones polimórficas y decir, por ejemplo, el sort, las funciones de sorting, ¿no? Imagínense, a ver si están viendo, GHC GHC tiene una función de sort definida, ¿no? No tiene, a ver, tiene ninguna. Sorting, pensé que debe estar en algún módulo, pero yo puedo hacer esto, vamos a hacerla nosotros si quieren. Vamos a hacerla de vuelta, vamos a crear un ejemplito, ¿sí? Un ejemplito y vamos a definir una función que ordene cosas. Entonces, la voy a hacer esperen, vamos a usar los naturales, va a servir esto. Vamos a usar los naturales. ¿Sí? Entonces tengo todos los naturales acá, y acá, obviamente esto lo tendría que hacer en módulos, pero bueno, después vamos a hablar de los módulos, o sea, tendría que escribir diferentes archivos, uno por cada cosa, pero lo voy a hacer acá porque si no se me va a complicar. Entonces, voy a hacer una función de sorting, de ordenar. ¿Sí? Vamos a hacer un sort. Fíjense, puse función ordenar, ordena una lista de elementos. ¿Sí? Entonces, no sé qué función de sorting quieren hacer, hay muchas. Vamos a hacer alguna simple. Hicieron funciones de sorting ustedes, ¿no? En el práctico. Sí, sí. Sí, bueno, entonces ya saben las funciones de sorting. Entonces yo quiero hacer un ordenar, podría hacerlo, no sé, diferentes tipos de ordenar. Pero la cuestión es, ustedes, ¿sí? Cuando pusieron el perfil de la función, ¿qué perfil tiene? En clase, ninguno. Pusimos de lista a lista. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a seguir con el ejemplito. Voy a hacer así. Vamos a hacer así. ¿No? Algo así. No sé si lo han hecho. Menores. Vamos a agarrar. Vamos a hacer así. Un ejemplito, ¿no? Estoy haciéndolo. Este es un algoritmo de sorting clásico. No sé si lo han hecho ya. Probablemente sí. Puede ser con listas por comprensión. Este algoritmo es el quicksort se llama. Supongo que lo han visto. Bueno, en Haskell sale muy, muy simple.
Si lo quieren programar en C, van a tener que programar varias líneas. Profe, la X del medio Sí. no tiene que ir entre corchetitos. Esas, gracias. Entonces, vamos a poner... Perfecto. Y acá. Fíjense, uso estas por comprensión. Vamos a ver un poco las cosas que vimos. Tomo I de XS, ¿sí? Tal que I, vamos a poner, sea menor o igual que X. ¿No? Y acá, mayores, voy a hacer algo parecido. Z, ¿sí? Tal que Z, podría usar I también, pero para hacerlo más claro, le puse Z. Tengan de XS y Z tiene que ser mayor que X. ¿No? Fíjense una cosa, en este... Voy a grabar. En este ejemplito que tengo acá, usé listas por comprensión. O sea, básicamente lo que hace el quicksort es, dada una lista, toma un elemento de ellos que se llama pivot. Ese elemento lo pone en su lugar, pone todos los menores a él, ¿sí? A la izquierda, y acá me faltó llamar recursivamente. Entonces, esto es... Esperen. Entonces, pone todos los menores a la izquierda y pone los mayores a la derecha, ¿sí? Y ordena los menores y ordena los mayores, recursivamente, ¿no? Ese se llama el quicksort. Bueno, ¿qué pasa con este algoritmo? Fíjense que usa, en la definición, usa una lista por comprensión y usa un menor igual acá, y usa un mayor. Entonces, si yo quisiera poner un tipo, no podría hacer esto. ¿No? Porque ¿qué problema tiene? Hay elementos que no tienen, hay tipos que no tienen orden. Fíjense, vamos a probar qué pasa. Vamos a hacer así, tac, y vamos a cargarlo. Bueno, me tira varios errores, pero me dice, fíjense los errores que me tira, son dos básicamente. Me tira un mensaje largo, ¿no? Pero me dice, no instance for ord A arising from a use of este símbolo. ¿Sí? ¿Qué te dice? Que no tiene, el A no es una instancia de ord. ¿Sí? Y acá me muestra en la parte del código donde está. Y otro me dice lo mismo, no instance for ord arising from a use of bla, bla, bla. Me dice, mira, el mayor no lo tengo definido para el A. ¿Sí? Entonces, me dice, acá me dice cómo lo puedo arreglar, diciendo que el A es un orden. Entonces yo lo que debería decir acá, para arreglar este código, perdón, trae de vuelta es decir esto, el A tiene que ser un orden, tiene que tener un orden definido. ¿Sí? Y con eso le estoy diciendo, mirá, ¿No va entre paréntesis? esta función de ordenar, yo vamos a poner, no estoy seguro que lo necesite, pero vamos a poner paréntesis. El A, esta ordenar funciona para cualquier tipo A, pero ese tipo tiene que ser un orden, tiene que tener el orden definido. ¿Sí? Supongo que ustedes quizás lo hicieron así, por eso, o no pusieron el perfil, entonces Haskell se los, ¿cómo se llama? Se los pone solo, porque pueden no poner perfil, yo puedo agarrar y hacer esto, fíjense, vamos a hacer esto. Puedo comentar esto directamente. Puedo comentar eso, y vamos a salir, y vamos a ver qué pasa. Sí, ahí es un problema con el editor, pero no importa, lo cargo igual, porque fíjense que los editores tengan cuidado, porque cuando hacen tab, les introduce un símbolo diferente que los espacios. ¿Sí? Entonces, le dice acá, usen espacios en vez de tab. Pero los editores pueden configurar que el tab, en vez de ponerle el carácter del tab, les ponga los espacios. Configurar que el tab les ponga 4 espacios, por ejemplo. Bueno, sería que yo no lo tengo configurado. No importa. Fíjense el tipo del ordenar.
Entonces ahí me lo muestra correctamente. No sé si ustedes o no pusieron tipo, o lo que hicieron ustedes es hacer esto. Ponerle un tipo, pero ponerle este tipo, por ejemplo. Para que ande. ¿Hicieron eso? En sorting, cuando hicieron una función de sort, de ordenamiento. Creo que habíamos puesto el perfil, digamos, con el ¿Está bien? tipo A y Lord. No habían puesto el perfil. No, sí, lo pusimos Sí. porque, sí, bueno, o sea, yo lo había googleado por eso, si no, no Ah. me funcionaba. Está, perfecto. Yo puedo hacer Eh, esto. Sí, otro más. Decime. Sí. Por lo menos en la clase donde estoy yendo yo, los tratamos con INT. Con int. Bueno, eso, digamos, va a andar, que dijo está todo bien, y yo hago ordenar. Entonces puedo hacer ordenar. Vamos a ver si está bien, porque me metí la pata en alguna cosa. Vamos a poner un ejemplito simple. Por lo menos para ese caso anda. ¿Sí? Pero quiere decir que ande, porque solo lo mostré para un caso. Bueno. Está bien, pero si yo quisiera utilizar el ordenar sobre otras cosas, ¿qué va a pasar? Yo quiero ordenar caracteres ahora. No anda. ¿Sí? Porque yo justamente le puse el ordenar solo para los int. Pero bueno, eso, fíjense, si yo miro mi ordenar, la idea, no tiene, ¿por qué tiene que ser int? Si en ningún lado sumo, resto, bueno, no hago nada que hacen los ints. Entonces, ¿por qué tengo que restringirlos a int? Entonces, en realidad esto funciona para cualquier tipo, pero lo único que le tengo que pedir es que el tipo tenga el orden. ¿Sí? Entonces, esto me construye una función de sorting muchísimo más general. Entonces, acá, ordenar, A, C, B, va a funcionar para cualquier ejemplo que yo le dé. Bueno, ahí me ordenó el mundo, quedó no sé, cualquier cosa. Pero funciona para cualquier tipo que tenga un orden y los caracteres tienen un orden. ¿Sí? Entonces, ¿Está por bien eso ordenado? ¿Está bien ordenado? está perfectamente ordenado, no significa nada. No. Bueno, entonces, ¿para qué sirven terminando un poco la idea, ¿para qué sirven los tipos, las clases sobre tipos? Justamente para eso. No tengo funciones polimórficas, pero quizás las funciones no están hechas para que anden para todos los tipos, solo para un subconjunto. Lo que uso son clases de tipo. Esperen un minuto que conecto la laptop porque se me está por acabar la batería. Acá estoy. Bueno, entonces, Profe, y si ordena dos booleanos, ¿qué le aparece primero? ¿True o false? en los booleanos el orden es la implicación. Entonces, ¿cuál aparecería primero? False. Yo no entiendo por qué el false es menor que el true. Porque es menor justamente por la implicación. Digamos, el orden es la implicación. Entonces, decimos que un booleano es menor o igual que otro si el primero implica el segundo. Ahora, vos fíjate, el falso que tiene por lógica implica a todos. ¿Sí? Entonces es el menor de todos. ¿Qué pasa con el true? El true es implicado por todos. Entonces es el mayor de todos. Eso, o sea, ¿por qué pasa eso? Porque el orden que se usa es la implicación. Entonces el orden sigue las propiedades de la implicación. Entonces, como falso implica cualquier cosa, es el más chiquito de todos. ¿Sí? Es por eso, porque el orden es la implicación. Entonces depende sobre qué estemos ordenando. Yo podría agarrar y definir un orden que sea la implicación en vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Bueno, sería otro orden. ¿Sí? Pero el orden usual que se usa es la implicación A implica B, y como el que implica a todos ese es falso, es el menor elemento de ese orden. Y como todos implican el true, true es el mayor elemento de ese orden. ¿Sí? Por eso, simplemente porque lo que usamos como orden es la implicación.
¿sí? Profe, y una pregunta, ya que no me quiero ir de las ramas, después googleo yo, pero ya que está el tema este, ¿nosotros podemos definir reglas lógicas, por así decirlo, y crear un programita que introduciéndole las reglas nos dé una demostración o no? Sí, eso es demostración de teoremas, sí se puede hacer. Lo que pasa con las demostraciones de teoremas es que depende de la lógica que uno esté, que quiera hacerlo. O sea, hay diferentes lógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la lógica proposicional, ¿sí? Entonces, la lógica proposicional, yo podría hacer un demostrador de teoremas que de alguna forma u otra, siempre yo le tiro una propiedad y me dice es un teorema o no, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En otras lógicas, por ejemplo, la lógica primer orden no es decidible. Es decir, puedo hacer un demostrador de teoremas, pero podría ese demostrador de teoremas no terminar. O sea, podría no encontrar nunca la demostración. Digamos, yo le paso una propiedad y podría nunca devolverme nada. Podría tratar todo el tiempo, seguir tratando de demostrar que es un teorema y nunca llegar a una respuesta. Porque no es decidible. La lógica primer orden no es decidible. Hay lógicas que son decidibles y lógicas que no son decidibles. Lo que se hace en lógica proposicional, por ejemplo, es usar SAT solving. No sé si han visto SAT solving en lógica. SAT es encontrar alguna asignación de valores en lógica proposicional que cumpla la fórmula. Eso es SAT. No sé si lo vieron en lógica, supongo que lo han visto. Tablas de verdad. Sí, me acuerdo que el Renzo de Giovanni hablaba mucho de eso en lógica. Bueno, exacto, fórmulas satisfacibles. En lógica proposicional, ¿cómo se hace una fórmula satisfacible? Hago tabla de verdad y me fijo si hay alguna fila que me da true, que me da verdadero. Entonces yo puedo hacer un programita que me diga si una fórmula es satisfacible o no. Aunque son programitas, aunque ese problema no tiene soluciones fáciles, porque las tablas de verdad, fíjense, que crecen exponencialmente. ¿Sí? Si yo tengo n variables, la tabla de verdad va a tener 2 a la n posibles filas. ¿Sí? Entonces, no es trivial resolver ese problema, pero se puede. Se puede en principio y se hace hacer demostradores. Hay demostradores de teorema. ¿Sí? Lo que pasa es que digamos, las lógicas en general no son decidibles y las que son decidibles, ese problema es un problema computacionalmente muy costoso. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es tener semidemostradores de teorema. ¿Qué son los semidemostradores de teorema? Son programas que te van ayudando a demostrar a vos. O sea, vos le pasás una propiedad, ¿no? Y que querés demostrar y te va diciendo, mira, puedes aplicar esta propiedad, esta propiedad, esta propiedad. Algunas propiedades básicas te las demuestra solo. Entonces se dicen semidemostradores porque necesitan ayuda de una persona, ¿sí? Pero son muy útiles en computación. En lógica proposicional lo que se usa son los SAT solvers, programas que me dicen si una fórmula, por ejemplo, una fórmula es un teorema, si siempre es verdadera, ¿sí? O sea, la negación es insatisfacible. Entonces puedo usar el problema de satisfacibilidad para construir un programita que me diga si una fórmula es un teorema o no, en lógica proposicional, ¿sí? Entonces, no quiero irme por las ramas tampoco, pero después vamos a hablar un poco de lógica y quizás está bueno como trabajo práctico que hagan se llaman SAT solvers. Hay competencias mundiales de quién construye el SAT solver más rápido, por ejemplo. Pero no nos vamos a ir. Y son cosas muy importantes, digamos, en computación, porque se usan SAT solvers para todo, por ejemplo, para testear software se usan SAT solvers, para tratar de romper un mecanismo de encriptación se usan SAT solvers. Entonces son cosas que utilizan mucho en computación. Bueno, Prolog. ¿No han visto Prolog? No, profe. No, a mí sí le pregunté por todo esto que estaba explicando de la implicación y bueno, digo, entonces se puede construir algo que te demuestre los teoremas del Casano. No para todas las lógicas. Sí lo puedo hacer para lógica proposicional. Claro, sí, entiendo. Pero Sí, sé que después creo que está la lógica difusa, pero bueno, no quiero irme por la rama. hay tantas lógicas como lógicos. Y quizás más, porque cada lógico piensa varias lógicas. Entonces, hay lógicas cap por un número grande por cantidad de lógicos. Hay muchas lógicas. Lógica proposicional se puede hacer, pero es muy costoso computacionalmente. O sea, si yo te paso una fórmula muy larga, probablemente tu programita tarde mucho tiempo para decirme es un teorema, o sea, es una tautología o no es una tautología. ¿Sí? Estaría bueno quizás, si les interesa, lo que pasa que por ahí no les interesa tanto, hacer como TP un programita que dado una fórmula me diga si es una tautología o no. Ah, sí, a mí sí me interesa. Va, por lo menos. Bueno, ahí tienen el culpable los demás.
Bueno, estamos terminando, así que dejo de grabar. ¿Sí? No sé si hay más preguntas.